Ok, buenas noches hermanos. Eh, esta charla tiene como tema principal la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la divinidad de Cristo. Y vamos a iniciar eh, definiendo lo que es divinidad. Y divinidad son todas aquellas cosas que están relacionadas con Dios, o sea, que proceden de Dios. Eso es lo que es la divinidad. Pero para ir más al tema, vamos a presentar de una vez el dogma de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ir desarrollando entonces para ver qué representa la divinidad y cómo se puede asociar a nuestro Señor Jesucristo y de dónde proviene. El dogma de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo es el siguiente: Jesucristo es verdadero Dios e hijo de Dios por esencia. Ese es el dogma. Es verdadero Dios, Jesucristo es verdadero Dios e hijo de Dios por esencia. Entonces, vamos a ver qué es esencia. Esencia es todo aquello por lo que una cosa es lo que es. O sea, eh, una cosa es por lo que es. Es decir, un hombre es un hombre y no es un caballo o no es una mesa. O sea que esa es su esencia. Su esencia es ser un hombre. La esencia del animal es ser un animal. Entonces, es aquello que es lo que es. Esta definición viene más bien a relacionar el sustantivo de la esencia con el verbo ser. O sea, es lo que es. Esa es la esencia de uno. Y con esto nos referimos a que en las cosas, lo que es la cosa realmente. O sea, el caballo es el caballo porque tiene la particularidad y la parte física del caballo. Entonces, su esencia es animal. Y nuestra esencia es esencia humana. Entonces, otro término muy relacionado con esto y que hemos escuchado mucho es la naturaleza. Dice, designa la misma realidad. O sea que la naturaleza designa la misma realidad de la esencia, pero dice que se considera desde la perspectiva de su nacimiento. Entonces, eh, desde cuando la persona o algo se crea o nace, por ejemplo, en cuanto a nosotros o a los animales, entonces ahí se ve su naturaleza. Entonces, eh, muchas veces, y la mayoría de las veces, estos dos términos se utilizan de manera similar, entonces se consideran como sinónimos. Y este es el caso de Dios, por ejemplo. Eh, pero en el caso de Dios, el término naturaleza cambia un poco en el sentido de que, como dijimos y como está expresado, en la naturaleza, en el momento en que nace, y en ese momento en que nace se ve lo que nació o lo que fue creado. Pero entonces, en este caso, como Dios no es criatura, no es creado, si él es infinito, entonces el término de naturaleza con Dios no se aplica como tal, sino que se utiliza de una forma análoga o de una forma, por decirlo así, que nos ayuda a poder llegar a conocer esa naturaleza. Entonces, este término lo que hace es que nos ayuda a conocer aquello que es Dios. La naturaleza de Dios nos ayuda a conocer lo que es Dios verdaderamente, lo que nosotros podemos llegar a conocer lo que es Dios, porque Dios, o como vamos a ver más adelante, como es infinito, nuestro conocimiento es finito y no podemos llegar a conocer ni siquiera ni un pedacito así de lo que es la grandeza del Señor. Entonces, ya vemos entonces que este dogma, que es Jesucristo es verdadero Dios e hijo de Dios por esencia, o sea que Jesucristo es Dios por esencia y su naturaleza entonces es la misma. Entonces, algunos de los atributos de esta naturaleza divina eh, son los siguientes. Por ejemplo, la infinitud de Dios, o sea que esto significa que Dios es infinito. Dios en su naturaleza divina lo que nos dice es que es un Dios que es infinito, no tiene límites, es ilimitado en su perfección y tampoco tiene tiempo y espacio. O sea que no hay un tiempo que pueda restringir la esencia de Dios. Eh, lo, lo que hace Dios e infinito es también su conocimiento. Todo lo que es de Dios es infinito. Eh, Otro atributo de esta naturaleza divina es también lo que dice la unidad o unicidad de Dios. Es que decir que solamente existe un solo Dios. Esto es, Dios es uno y no existen varios dioses. Y esto fue algo que
verdaderamente fue revelado desde el inicio en esta historia de salvación que nos narra la Biblia con respecto al pueblo de Israel. Este fue algo que fue infundido en ese momento porque Dios era el único Dios, y así se lo expresaba, era el único Dios de ese pueblo de Israel que fue caminando en este proceso de mejora para que de él saliera el Redentor. Entonces Dios tenía que ir maleando este pueblo para que fuera entonces el pueblo del cual naciera el Mesías. Entonces, y esto viene de los tiempos, se menciona mucho en el Deuteronomio, principalmente este pueblo de Israel que sale de Egipto y que va por el desierto y se le dan las tablas de la ley, etcétera, etcétera. En el Deuteronomio, en el capítulo 6, hay un pasaje en donde se da un credo, por decirlo de una manera, una un credo judío inicial en donde el Señor le pone a Moisés para que el pueblo lo profese. Y de esa manera entonces, como si fuera una oración, y ese es el Shema. El Shema es una oración donde dice Shema Israel, y Shema significa escucha Israel. Entonces, el Shema Israel es Shema Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es uno. Entonces, y por supuesto que sigue más, se sigue desarrollando más en este capítulo número 6 de Deuteronomio, lo que quiere Dios que se exprese de él mismo en esta parte de la unicidad. Entonces, el Señor es uno, así que el Señor es único, así que esta es una de las naturalezas divinas. En ese momento en que el pueblo de Israel está rodeado de muchas, de mucha, de otros pueblos alrededor donde eran politeístas. Entonces, había que manejar muy bien esto para que el pueblo se mantuviera con este monoteísmo, para que estuviera con un solo Dios. Entonces, también se habla sobre la simplicidad. Un atributo es la simplicidad de Dios. Dios es un ser simple, es decir, que no un ser que está compuesto por partes. Él es un ser simple y no está compuesto por partes que se puedan separar. Así como nosotros de naturaleza humana, en donde estamos formados por un cuerpo físico y un alma espiritual. Dios es un solo cuerpo. Dios es un espíritu puro. Así que estas son los atributos, uno de los atributos de la naturaleza divina. Vamos a volver a lo del dogma. Jesucristo es verdadero Dios e Hijo de Dios por esencia. Entonces, este dogma lo que quiere decir es que Jesucristo posee esa infinita naturaleza divina. Ya vimos que la naturaleza divina lo hace a él infinito, al Dios que no tiene fronteras, no tiene dónde ponerse y reducirse y limitarse. Dios es infinito. Entonces, Jesucristo pues esa infinita naturaleza divina con todas las infinitas perfecciones que tiene el Señor. Y, por supuesto, porque Él ha sido engendrado eternamente por Dios. Entonces, eso es lo que quiere decir este dogma de la divinidad de Jesucristo. Entonces, nosotros profesamos parte de esto en los credos. Tenemos que la iglesia lo que hace es que durante sus inicios tiene unos símbolos de fe. El símbolo de fe es lo mismo que decir las profesiones de fe o la síntesis de fe. Y tenemos unos símbolos de fe. El primero es el símbolo apostólico, que es el más antiguo. Este símbolo apostólico, el que viene, por supuesto, de los apóstoles, es el más antiguo, donde se dan las verdades de fe. Y es el más antiguo del catecismo romano. Ese es lo que nosotros conocemos como el credo corto, ¿no? Después vino el símbolo de Nicea-Constantinopla. Entonces, este símbolo de fe o este credo son las mismas verdades autorizadas, explicadas de este símbolo apostólico, pero un poco con más explicación por los temas que se estaban combatiendo herejías. Entonces, se tenía que, la verdad de fe existía, pero fue explicada de una manera más clara para que no hubiera confusión. Y esto se dio en los dos primeros concilios, el concilio de Nicea, que fue en el 325, y después
en el Concilio de Constantinopla en el 381, que es el credo que nosotros profesamos los domingos, que es el credo que nosotros conocemos como largo, es el credo de Nicea-Constantinopla. Y también tenemos otro credo que es el credo del pueblo de Dios, que son estas mismas verdades, pero por decirlo así, con unas expresiones renovadas. Este credo viene del Concilio Vaticano II y fue pronunciado por el Papa Pablo VI. Y en este credo es un credo, por supuesto, mucho más largo, es un credo explicativo. Se habla de la misma manera, se habla sobre el Padre Creador, el Hijo el Redentor y el Espíritu Santo el Santificador. Y también se menciona a la Virgen María, a la Iglesia, también al bautismo y temas escatológicos, o sea, temas de la Jerusalén celeste, esa tierra prometida, esa tierra, ese cielo eterno al cual nosotros estamos llamados a buscar. Entonces, estos son los tres credos que nosotros conocemos. Usualmente conocemos los dos primeros, que somos los que profesamos en nuestras celebraciones. Entonces, estas son fórmulas que nos ayudan a nosotros a resumir estas verdades, y por supuesto que no todas, pero las verdades más importantes que nos ayudan entonces a profesar nuestra fe como católicos cristianos. Entonces, en estos credos, entonces, se habla sobre esta parte de la filiación divina del Señor. Entonces, podemos comenzar primero, antes de hablar de la divinidad de Jesucristo, a si realmente Cristo existió. Nosotros, por supuesto, los católicos cristianos, sabemos por nuestras creencias, por la Sagrada Escritura, que Cristo realmente existió. Jesús existió realmente, vivió realmente, murió y resucitó. Pero también entonces podemos ayudarnos de otros escritos de otras personas que, de históricas que no son cristianos, y que eso nos ayuda entonces de alguna manera por ejemplo, a que otra persona nos diga, mira, tú eres cristiano y por eso es que tú crees en Cristo. No, también existían escritores paganos. Por ejemplo, tenemos el caso de uno llamado Plinio Cecilio, que se llamaba Plinio el Joven, es de la antigua Roma, un abogado escritor, y en una carta al emperador Trajano, que se tiene de este escritor, dice lo siguiente: los cristianos se reúnen en un día determinado antes de romper el alba y entonan un himno a Cristo como a un Dios. Miren que pone a Dios en minúscula, porque como pagano no considera que Cristo es un Dios. Pero entonces se da en este escrito entonces el reconocimiento de que hubo un Cristo. También está en los escritores judíos Flavio Josefo, que es un historiador judío muy importante, muy renombrado, igual que como Plinio de los primeros siglos, el primer siglo. Y él tiene en una obra escrita en griego, dice lo siguiente: el sumo sacerdote Anano acusó de transgredir la ley al hermano de Jesús, por nombre Santiago, o sea que se menciona a Santiago como hermano de Jesús, y que le dice que es llamado Cristo. Y también algunos otros haciéndolos lapidar. Entonces vemos cómo estos escritos de personas que no son cristianas, entonces nos pueden ayudar entonces a la existencia histórica de nuestro Señor Jesucristo. Así que con esto vemos, aparte de nuestra creencia de que, por supuesto, creemos que Jesucristo vivió realmente, entonces están otros escritores que no son cristianos y que dan fe por sus escritos de que Jesucristo existió. Entonces, tenemos entonces ahora las herejías contrarias al dogma de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En la antigüedad cristiana se negó mucho esta divinidad de Cristo, y tenemos algunos ejemplos, aquí pueden haber muchos, pero estos ejemplos para que vean la cantidad. Cerinto dice, desde el tiempo de San Juan, es un egipcio judío, del cual no se tienen escritos, pero se decía, por algunas referencias, que él decía que Jesús y Cristo eran diferentes. Jesús no era el mismo que Cristo, y en la pasión Jesús sufrió solo y Cristo fue elevado al cielo, como si fueran dos diferentes personas. Jesús era un simple hombre y con algo de santidad. Entonces tenemos el ebionismo. El ebionismo se le atribuye a un tal Ebión, fue una de las sectas, una de las primeras sectas del siglo I, y él afirmaba que Cristo no es Dios, sino un simple hombre. También
lo que sucede con él es que la secta judaizante de los judíos en esa época, entonces, con el tema del cristianismo, como ellos no creían en el Cristo resucitado, sino que era un simple hombre, entonces así no lo concebían como al Cristo resucitado. Entonces lo ponían como un simple hombre que estuvo por ahí y que, bueno, fue muerto, etcétera, etcétera. Entonces tenemos el monarquismo, que una herejía del siglo II y el siglo III. Negaba principalmente a las tres personas divinas y habían varias tendencias del monarquismo. Una tendencia indicaba que Jesús era un ángel y otra tendencia también indicaba que Jesús era un simple hombre, que cuando estuvo en el bautismo en el río Jordán, entonces fue que lo hizo ser como el Hijo de Dios en ese momento. O sea que niega la divinidad de Jesucristo desde siempre y lo hace solamente divino en ese momento. Había otras tendencias donde se profesaba que la encarnación y la pasión fue producida y solamente se dio en Dios Padre. O sea que Dios se manifiesta en tres modos distintos o funciones distintas. O sea que existe solamente un Dios y en sus manifestaciones como Jesús y como el Espíritu Santo, pero no como un solo Dios y tres distintas personas, tres divinas personas, por supuesto. Entonces él decía que el único Dios se manifiesta en tres modos distintos. Una vez como Padre, una vez como Hijo y una vez como Espíritu Santo. Entonces, y por último, tenemos en esta época de los primeros siglos el arrianismo. Este nació de Arrio, que era un sacerdote de Alejandría, y luego fue un obispo. Y él lo que hacía que era el siglo IV, o sea, de los años 300, y la idea de que no hay tres personas en un Dios, sino una sola persona, el Padre, un poco similar a una de las tendencias del monarquismo. Dice que Jesucristo no era Dios, sino que había creado por de la nada para hacer su plan. El Hijo era una criatura, o sea que era creado, o sea que Dios, Jesucristo, fue creado, o sea que si fue creado, entonces no tiene un principio. Y por supuesto entonces, como era una criatura, entonces negaba la eternidad de Jesucristo y por lo tanto su divinidad. Ya vimos que uno de los atributos de la divinidad es que Dios es infinito en todos sus sentidos. Entonces, a Jesús se le podía asociar o llamar Dios, pero solo como por decirlo así, como si fuera una extensión del lenguaje por su relación íntima que tuvo con Dios. Entonces, de esta manera, entonces, en el arrianismo, Jesucristo no era Dios, era un hombre común y que tuvo una historia, pero no como un ser divino. Entonces, por eso es que en el credo de Niceo Constantinopla dice engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Entonces, él es engendrado, porque la palabra crear en el verbo, en la Biblia, perdón, en el capítulo del libro del Génesis, donde dice que Dios creó todo. Entonces, esa palabra, ese verbo, en hebreo, solamente se relaciona a la divinidad. O sea que Dios crea de la nada. Y eso se da en el capítulo primero del Génesis. Los demás verbos que se utilizan después son hacer. Es decir, el hombre hace una silla porque utiliza madera que ya está hecha. Pero Dios crea de la nada. O sea, de la nada Dios crea y hace, entonces hizo todo lo que hizo, hizo todo el mundo, todo lo que existe. Y eso se explica en el libro del Génesis con el verbo de crear. Así que el verbo crear solamente se utiliza para esta parte de la divinidad. Entonces, ¿qué sucede con estas herejías? Estas herejías, por supuesto que fueron dañinas porque afectaron a muchos creyentes y los hicieron coger por el camino malo, porque creyeron estas herejías, estas falsas verdades, por interpretaciones posiblemente de estas personas durante ese tiempo. Entonces,
lo bueno, por decirlo así, como siempre, Dios permite que sucedan situaciones para sacar un bien mejor. Entonces, de estas situaciones de estas herejías fue que se produjo entonces estas reuniones, estos concilios ecuménicos, y es ecuménico porque se convoca a los miembros de la iglesia en todos lados del mundo. Entonces, obispos de varios lugares, entonces se reúnen y entonces manifiestan en esos concilios la doctrina real que viene a través de la tradición, la santa tradición. Entonces, lo que se hace entonces es que se dictaminan, se generan documentos en los cuales se explica la verdad de fe. Aquí no se está creando nada en cuanto a doctrina, porque la doctrina y toda la revelación terminó con el último apóstol. Entonces, lo que se hace es que se aclara para que los fieles entonces tengan una mejor concepción de estas situaciones que se estaban dando en esos momentos. Por ejemplo, el credo apostólico es un credo más corto y el credo de Niceo-Constantinopla, entonces, si ustedes recuerdan, hay una parte donde dice Dios de Dios, luz de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado no creado. Eso no está en el credo de los apostólicos. Y por supuesto, entonces, con la herejía principalmente del arianismo, el arrianismo, entonces fue que motivó este concilio de Nicea y posteriormente el de Constantinopla para entonces generar este credo de fe. Y que es un símbolo de fe, pero se llama credo porque comienza con creo en un solo Dios. Continúan las herejías, por decirlo de una manera, de otra manera, y modernas, en el sentido de que el racionalismo de la época de la Ilustración, que es del siglo XVII y el siglo XVIII, y viene a trabajar el tema de la razón, la inteligencia, todo tiene que ser razonado, no puede venir que nosotros creemos porque viene de una tradición, sino que todo tiene que tener una razón. Está la moderna teología liberal, en donde dice que no creen en la divinidad de Jesucristo, creen solamente que Dios es amor, no se habla nada de santidad, ni de justicia, ni de castigo por los pecados. Jesús es un hombre inspirado, iluminado por Dios, y por supuesto, debido a esto, no hubo expiación. Si es un hombre común y corriente, entonces en la crucifixión no hubo expiación de ningún pecado, porque un hombre corriente no podía eliminar esa falta que nos dio el pecado original, porque solamente Dios podía compensar esa separación que se produjo entre Dios y los hombres. Así que, y niega que Jesucristo resucitó corporalmente e históricamente. Así que la muerte de Jesucristo solo fue un ejemplo a seguir, algo ético que ayudó entonces a las personas. Entonces, eso es lo que es la moderna teología liberal. Por supuesto, los testigos de Jehová que no reconocen la Santísima Trinidad, niegan la divinidad de Jesucristo, solo cree que hay un solo Dios y también niegan la resurrección corporal de Jesucristo. Lo que se resucitó fue un espíritu sin cuerpo y el cuerpo entonces se quedó aquí y ya, no pasa nada. Y también otras sectas unitarias que lo que hacen que solamente existe Dios Padre. Jesús no es el mismo Dios. Entonces, este grupo esto en la época ya moderna, donde, por supuesto, casi como que posiblemente podemos decir que toman algunas de las creencias estas de la herejía del Antiguo Testamento, de los primeros siglos, y las potencian y las cogen a su gusto. Entonces, vamos entonces a ver este tema de la divinidad de Jesucristo y vamos a verlo porque Jesucristo es verdadero Dios, luz de luz, Dios de Dios, verdadero Dios. Tenemos testimonios en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de que en el Antiguo Testamento se anuncia el futuro redentor. Son unas profecías mesiánicas. Viene el Mesías. Y tenemos estos tres textos. El de Isaías, capítulo 7, versículo 14, donde dice, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Aquí una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y la pondrá por nombre Emanuel. Y también la del capítulo 9, que está mucho de
muchos de los estudiosos de teólogos ven que esta es como una continuación de esta parte del capítulo 7, porque dice, porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de la paz. Entonces, por supuesto que aquí están, el profeta Isaías en ese momento, él se encontraba en el reino del norte, en el momento en donde él, por supuesto, en otros pasajes, denunciaba al pueblo que se tenía que convertir, porque era inminente que venía el exilio por medio de los asirios al reino del norte, que eventualmente se dio porque no se convirtieron. Entonces, el profeta Isaías en ese momento está hablando entonces al pueblo y también entonces de este modo da una esperanza a lo que en algunos profetas llaman el resto. El resto es el grupo que va a dar continuidad a este linaje de David para que tengamos entonces al rey Salvador como promesa entonces también y como profetizaron también en los tiempos de David, del rey David. Entonces, vemos que en Isaías se habla sobre en capítulo 9, estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre maravilloso. Este señor, este nacido, este hijo que se dará, que va a tener un señorío, va a ser, puede ser llamado con estos adjetivos, maravilla de consejero. Algunos padres de la iglesia y algunas personas han visto aquí relacionado ciertas personas, por ejemplo, maravilla de consejero, ven al rey, el conocimiento que tenía el rey Salomón, la sabiduría del rey Salomón. Dios fuerte lo asocian al rey David, siempre padre a Moisés y príncipe de la paz, bueno, a todos esos patriarcas que buscaron siempre la paz, tener la paz en el pueblo. Entonces tenemos también al profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 14, donde dice, a él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno y que nunca pasará y su reino no será destruido jamás. Aquí el profeta Daniel está hablando, en el capítulo 7 tiene una visión de 4 bestias. Estas son las bestias, el profeta Daniel se encuentra ahora mismo en Babilonia y ve entonces estos imperios, 4 imperios como son el imperio de Babilonia, los medos, el imperio persa y el imperio griego, que vienen entonces, está profetizando en ese momento, y por supuesto que están en el exilio, que estos imperios van a perecer y va a nacer un imperio nuevo, un reino nuevo. Por supuesto, entonces le está dando una esperanza a ese pueblo que se encuentra en el exilio, abandonado, por decirlo así, de una manera que se sienten medio abandonados, entonces él le da una voz de aliento, una esperanza a este pueblo que se encuentra en este lugar. Entonces también este es un mensaje de esperanza en ese momento, pero también una esperanza escatológica en este momento, en donde se habla sobre este Mesías que va a venir. Y en esta parte donde dice que su imperio es un imperio eterno, algunos han visto esto como cuando se da en el credo sentarse a la derecha del Padre, en donde Cristo se le dio ese imperio, o sea, ese es cuando viene el reino del Mesías, y por eso entonces es que por supuesto, Daniel es un profeta y un profeta verdadero, porque los profetas verdaderos son los que realmente, en los cuales realmente se cumplen sus oráculos. Entonces, y también aquí donde dice, y su reino no será destruido jamás. Y también como en el credo de nosotros, y su reino no tendrá fin. Tenemos entonces los testimonios de los evangelios. Tenemos el testimonio en el Antiguo Testamento con los profetas, donde anunciaban entonces a este Mesías que venía. Entonces, en los evangelios tenemos el Padre dando testimonio. Por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, el versículo del 10 al 11, cuando se fue a bautizar, Juan Bautista bautiza a nuestro Señor Jesucristo, dice lo siguiente: en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Entonces, vemos cómo aquí se da el testimonio del Padre, donde dice la relación filial del Hijo al Padre. Entonces,
En este momento, los discípulos ya estaban entonces reconociendo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pero de su misión mesiánica. O sea, en este momento decían, bueno, este es el Mesías. Lo que sí no estaba muy claro en ese momento era esa filiación divina sustancial, o sea que Él era también Dios. Y eso era de esperarse porque así como la revelación fue poco a poco, así mismo entonces la revelación pura, completa, total, que es nuestro Señor Jesucristo, también tiene que hacerse poco a poco. Entonces Él no podía venir a decirle, yo soy Dios también, y entonces dirán, oye, pero entonces el Dios de arriba y tú eres Dios. Entonces tenemos dos dioses, pero nosotros somos monoteístas, o sea, nosotros nada más queremos un solo Dios. Entonces, por eso es que la revelación se va dando poco a poco y aquí vemos también entonces cómo entonces en esta parte el padre da su afiliación y le dice, tú eres mi hijo amado, entonces lo considera el hijo y en ti me complazco. Entonces, poco a poco entonces se va dando esto y por supuesto al final con el Espíritu Santo que le explica todo a los apóstoles, donde se da toda esta doctrina y toda esta verdad de fe. Tenemos entonces también el testimonio de Jesús sobre sí mismo. Entonces, dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 11, cuando fue Jesucristo tentado en el desierto y ya el diablo se fue, entonces dice, entonces el diablo lo deja y aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Entonces vemos como que Jesucristo los ángeles le sirven a Jesucristo, o sea, Jesucristo se denota aquí como superior a todas las criaturas. En Mateo 23, 34 tenemos el siguiente pasaje que dice, por eso he aquí que yo envío a vosotros profetas sabios y escribas. A uno los mataréis, el otro crucificaréis, a otro los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Entonces vemos aquí cómo Jesucristo se equipara al Dios Padre. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios, Yahvé, era el que enviaba entonces a los profetas a hablarle al pueblo. También enviaba a los sabios y por supuesto, por ejemplo, a Moisés, el que se conoce como la ley en donde a través de Moisés Dios habla. Y también por eso es que Moisés se considera un profeta. Entonces vemos cómo también en Lucas, en el capítulo 22, versículo 20 dice, de igual modo, después de cenar la copa, alzó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza, es mi sangre que es derramada por vosotros. Vemos cómo también Jesucristo hace una nueva alianza, igual que Yahvé hizo una alianza con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, con su pueblo. Entonces aquí vemos cómo también Jesucristo se equipara al Padre haciendo alianzas. Seguimos con los testimonios. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, versículo 30 al 31, Jesucristo dice, yo y el Padre somos uno. Estaba conversando con unos judíos fariseos en ese momento, y entonces los judíos trajeron unas piedras para apedrearle. Así que aquí se puede ver cómo los judíos interpretaron estas palabras claras como una blasfemia. Iban a apedrearle porque estaban viendo como un hombre se estaba considerando Dios. Entonces aquí Dios se equipara al Padre. Yo y el Padre somos uno. También vemos entonces, con respecto a los mandatos divinos, por ejemplo, en Lucas capítulo 9, versículo 26, dice Jesucristo, porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, el de su Padre y el de los santos ángeles. Cuando se menciona el Hijo del Hombre, el profeta Daniel lo menciona al Hijo del Hombre relacionando a este Mesías que viene. Por eso el mismo Señor Jesucristo utiliza estos mismos términos del profeta Daniel y se hace llamar el Hijo del Hombre. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga con su gloria, en la de su Padre y en la de sus santos ángeles. Entonces, aquí vemos cómo el mismo Señor Jesucristo se pone a ese nivel del Padre. Y tenemos Mateo 8, capítulo 2, capítulo 8, del versículo 2 al 3, donde dice, en esto un leproso se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo, quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces vemos aquí otra relación con la parte de postrarse y adorarse. Solamente se podía adorar a Dios. Entonces vemos cómo en este momento este leproso se postra y lo adora, y Jesucristo no le dice, levántate, que no quiero que me adores, porque solamente adorarás a Dios. Por ejemplo, otro pasaje similar es en Mateo capítulo 14, del 32 al 33,
donde los discípulos estaban en la tempestad. Jesucristo le pide que venga, Pedro titubea y se va cayendo. Entonces, bueno, subieron a la barca y amainó. Pedro subió a la barca con el Señor Jesucristo y amainó el viento. Y los que estaban en la barca se adoraron ante él diciendo, lo adoraron ante él diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces vemos aquí cómo el tema de la adoración, solamente se adora a Dios, y entonces aquí los discípulos adoraron a Jesucristo, y Jesucristo no les dijo, levántense y no me adoren. Así que Jesucristo aquí es testimonio de él sobre esta afiliación divina. Tenemos entonces también el Mateo capítulo 9, el versículo del 2 al 26, el 2 al 6, 2 y 6, perdón, donde dice, en esto le trajeron un paralítico, viendo la fe de ellos, entonces le dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Entonces, en este momento también había unos judíos escuchando, y aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo perdona pecados, que esta era una atribución solamente a Dios. Tenemos también otros versículos rápidamente, Mateo del 11 al 27, donde dice el mismo Señor Jesucristo, todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce bien al Hijo sino al Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, vemos como aquí claramente este conocimiento de Dios, el Hijo también lo puede revelar. O sea que el Señor Jesucristo aquí se asocia con lo infinito del conocimiento del Padre, que también se lo puede revelar el Hijo. Y bueno, y Mateo 6, capítulo 6, versículo del 8 al 9, también hay otro pasaje donde dice, no seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Esta es la oración donde Jesucristo le enseña a todos nosotros la oración del Padre Nuestro. Aquí lo que hay que aclarar es el término del Hijo de Dios. Dios es, Jesucristo es el Hijo de Dios, pero él siempre cuando habla del Padre dice mi Padre, y cuando le habla a los demás, a los discípulos, le dice vuestro Padre, o a alguien particular tu Padre. Él nunca se incluye cuando habla de nuestro Padre, porque él es Dios, es el Hijo de Dios, pero él también es Dios, y él no puede meterse entonces, porque Dios es el Hijo verdadero, engendrado de Dios. Nosotros somos hijos, pero adoptivos por medio del bautismo. Lo único que aquí, cuando él comienza a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, él está enseñando esa oración a los discípulos para que recen, como nosotros lo rezamos. Y por último, entonces, tenemos el testimonio del Evangelio según San Juan, que ya son prácticamente definitivos en cuanto a esta filiación divina y a esta divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 20, dice el Evangelio según San Juan, que estas han sido escritas, este libro ha sido escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, esto se escribió, el apóstol San Juan escribió esto para probar que Jesús realmente es el Mesías y que tiene una filiación divina con el Padre. Y el primer capítulo del Evangelio según San Juan habla sobre, en el principio existía la palabra, que es el verbo, el logos, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y Dios en mayúscula. ¿Por qué los testigos de Jehová cambiaron esta palabra a Dios en minúscula? Por eso entonces no creen que Jesucristo es el verdadero Dios. Ella estaba en el principio con Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada en cuanto existe. Así que con este Evangelio según San Juan podemos ver claramente que está escrito tácitamente que Jesucristo es Dios. Y en todas estas manifestaciones, en toda esta en la palabra de nuestro Señor, de nuestro Padre, en la palabra en la Biblia, se nos entonces ha manifestado, y hay muchos textos donde se da esta filiación divina, que por tiempo, por supuesto que no lo podemos mostrar. También el apóstol San Pablo tiene muchos textos, y también los padres apostólicos, los discípulos de los obispos, de los apóstoles, también tienen muchos escritos donde relacionan y se vuelve a manifestar entonces que Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios también.
Así que por cuestiones de tiempo también no vamos a poder presentarla, pero sí tenemos muchos textos en la Sagrada Escritura y fuera de la Sagrada Escritura donde se manifiesta entonces esta filiación divina y esta divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Espero que haya sido claro con ustedes y bueno, muchas gracias.